Buenos días, mi nombre es Juan Esteban Buitrago. Les venimos hoy a presentar La dictadura en Perú por Alberto Fujimori. Este grupo está conformado por Julián Mosquera, Carlos Prieto, Santiago Sochi y pues por Esteban Buitrago. Alberto Fujimori nació el 28 de julio de 1938. Hoy en día tiene 82 años y nació en Lima, Perú. Su esposa durante los años 70 a los 90 fue Susana Iguchi y desde 2006 es Satomi Kataoka. Sus hijos son Keiko Fujimori, Kinji Fujimori, Seichi Marcela Fujimori y Hiro Alberto Fujimori. Sus padres, que son de origen japonés, son Matsuse Inimoto Fujimori y Naochi Fujimori. Sus hermanos son Santiago Fujimori, Pedro Fujimori, Juana Fujimori y Rosa Fujimori. Fue criado en una familia de situación económica regular, media por decirlo así. Realizó sus estudios de primaria y bachillerato en el Colegio Nuestra Señora de la Merced y en la Gran Unidad Escolar Alfonso Ugarte. Cursó sus estudios de agronomía en la Universidad Nacional Agraria de La Molina en 1957, donde se graduó de ingeniero. En 1964 estudió física pura en la Universidad de Estrasburgo, en Francia. En la Universidad de Wisconsin, Milwaukee, en Estados Unidos, hizo un posgrado de ciencias matemáticas. Buenos días, soy Santiago Sochi y les vengo a exponer sobre el ascenso a la presidencia de Alberto Fujimori. Espero que estén bien y voy a comenzar. Ahora, todo comenzó cuando Alberto Fujimori fue nombrado rector de la Universidad Agraria de Molina en 1984, cargo que ocupó hasta 1989. En esos mismos años, Alberto Fujimori fue director y condujo un programa de televisión abierto al debate llamado Concertado. Este programa llama al debate a diferentes temas como lo serían la situación económica de Perú, como lo sería economía, inflación, necesidad, quejas y diferentes temas polémicos para la época también. En ese mismo año, en 1987, Alberto Fujimori fue nombrado presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Estos tres factores llevaron a Alberto Fujimori a desarrollar un pensamiento y gusto por la política. Factores como la pobreza, necesidad, terrorismo, inflación, narcotráfico y el caos en general que había en Perú incitaron a Alberto Fujimori en 1990 a lanzarse a la presidencia. En ese mismo año, Alberto Fujimori creó un partido político llamado Cambio 90. Cambio 90 era un movimiento que incitaba y su propósito general era llevar a Alberto Fujimori a la presidencia de ese mismo año. Tenía como competencia a Mario Vargas Llosa, que era un novelista reconocido que tenía un gran prestigio pero poca experiencia política, y a diferentes élites que eran tradicionales del poder, o sea, los diferentes partidos que siempre están y que uno se acostumbra a ver en la política. En la primera vuelta fue sorprendente los resultados, donde se eliminaron las diferentes élites del poder y solo quedaron Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori. En la segunda vuelta, Alberto Fujimori terminó ganando con 62% de las votaciones a Mario Vargas Llosa.
Este triunfo se dio debido a diferentes factores como la identificación racial de las clases populares que tenían con Alberto Fujimori, también, también con la identificación cultural y diferentes factores que le dieron gran popularidad entre las clases populares, valga la redundancia, a Alberto Fujimori. La siguiente diapositiva. Aquí les voy a contar lo que hizo, lo que logró y lo que se propuso Alberto Fujimori. En primer lugar, Alberto Fujimori se propuso exterminar con los grupos terroristas como sería Sendero Luminoso para aquella época, porque andaban en abundancia y eran los que, por decirlo así, estaban aterrorizando y exterminando con la economía y con los campesinos. Segundo, estabilizar la economía de Perú. La economía de Perú estaba totalmente desbordada, en caos, no había economía exterior, no había nada. La economía estaba totalmente destruida y por eso él se propuso hacerlo. Segundo, disminuir el narcotráfico. Esto también es importante porque los grupos terroristas sacan todo el dinero y su presupuesto desde el narcotráfico. Entonces, al disminuir el narcotráfico, le está disminuyendo las fuentes económicas a cada uno de estos grupos terroristas. Por eso esta fue una de las principales y más importantes propuestas que él se propuso. Y por último, sería acabar con la hiperinflación. Pues porque en Perú había una inflación enorme, 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 que como digamos se puede presentar hoy en Venezuela, pero digamos para esa época. Y por eso él se propuso acabar con la hiperinflación. Lo que hizo en su presidencia, bueno, lo que logró primero fue aliarse con el ejército militar de Perú, primero para tener más control sobre el pueblo y ejercer medidas más drásticas sin que estos se rebelen o hagan un golpe de Estado o algo similar. Segundo, logró disolver varios grupos guerrilleros y terroristas, como en este caso sería Sendero Luminoso, que Sendero Luminoso era el más grande grupo terrorista de la época, que su principal objetivo era, uno, revolucionar, y dos, y dos es que vendía mucho narcotráfico y bueno. En tercer lugar, Alberto Fujimori en 1992 disuelve el Congreso Democrático. Esto, esto viene un gran revuelto porque acá, digamos, con los últimos índices de democracia que se podían presentar en la situación del Perú y además que en esa misma época tuvo una separación matrimonial con su esposa, donde ella lo acusó de corrupto, lo acusó de autoritario y de dictador. Acabó con los subsidios, acabó con las exoneraciones arancelariales, estableció impuesto a las ventas, todo eso lo hizo para arreglar y mejorar la economía de Perú y terminar con la hiperinflación. Y aumentó totalmente, desbordadamente por ahí en un 500% el precio del combustible, que eso fue también otra revuelta, pero gracias a la ayuda de los militares pudieron controlarlo mejor. Muchas gracias. Crímenes durante la dictadura. Los casos de la cantuta y los barrios, el caso de los barrios altos en 1991, se creó el grupo La Colina, que era un escuadrón de la muerte. Era paramilitar, o sea que trabajaba bajo órdenes del presidente, del asesor del presidente, y en la provincia de Lima había un cercado llamado Barrios Altos, donde el grupo Colina dio órdenes de entrar y acabar con una reunión supuesta del Sendero Luminoso, pero solo era una reunión de personas haciendo una fiesta, y mataron a 14 personas, incluyendo un niño de 8 años. Y el caso de la Cantuta, que en la provincia de la Cantuta, una universidad, en donde el grupo de la colina entra y se lleva a 9 estudiantes y a un profesor de pedagogía,
y al final los encuentran en 4 fosas comunes en un desvío llamado Boca del Diablo. Las esterilizaciones forzadas, no sé qué pensaba ese presidente, supongo que pensó que para acabar con la pobreza había que eliminarla, y terminaron 300.000 mujeres y 24.000 hombres esterilizados. Las privatizaciones, que eran pues vender empresas públicas, y de eso se reunió 9.000 millones de dólares, pero solo salieron 6.000 millones de dólares. El control de medios de comunicación en 1991, como la compra de la compra del Canal 5, que es como comprar Caracol en Colombia, y, y la compra de todas las revistas, como pueden observar en la imagen de la revista de abajo, que crean ignorancia a toda la comunidad. El autogolpe de Estado de 1992, básicamente esto se hizo para poder hacer posible las reelecciones del presidente en 1995 y en el 2000, y el grupo Colina, creado en 1990, aunque algunos dicen que desde 1988 funcionaba. El líder era Santiago Martín Rivas, y al final este es condenado a 35 años de cárcel. Y los videos, que es los videos del asesor presidencial de Fujimori, Vladimiro Montesinos, donde se conocen más de 100, y se muestra a este asesor dándole dinero a varios sujetos del Congreso y a varios sujetos de las empresas privadas. Siguiente. Para recontextualizar, eh, la anterior dictadura surgió por un golpe de Estado en 1975, en 1968, por Juan Velasco Alvarado. Ocurrió el 10 de octubre de 1968 debido a la crisis del Perú, y esto se estalla por el acto del Talara, que surgió el 9 de octubre de 1975, donde faltaba la página 11. Era un error entre una empresa privada petrolera y el Perú. Esta empresa no le pagaba las indemnizaciones, las deudas que tenía con el Perú. Entonces, el 9 de octubre de 1968, entra Juan Velasco Alvarado en el helicóptero, y da un golpe de Estado contra la presidencia de el arquitecto Belaúnde Terry, y ese día se conoce como el Día de la Dignidad Nacional, por recuperar las arquitecturas petroleras de Labria de Pariñas, confisca los diarios y canales de televisión hasta 1974, donde ya los últimos diarios ya se acaban. El Plan Inca, que eran 6 reformas, pero se conoce más por la reforma agraria, el 4 de junio de 1969, donde pues se da la reforma, pero esta se da muy radicalmente y baja mucho la producción de el campo. Las expropiaciones, que es básicamente requisar o confiscar empresas privadas para hacerlas públicas. Los movimientos nacionalistas, como pueden observar en el cartel de la ley de la reforma agraria, hay un muñequito arriba de la imagen, ese es Tupac Amaru II, alguien importante en 1738 que ayudó con la independencia del Perú. Y este primer periodo finaliza con el paro de policías y con los paros de trabajadores de 1977 y 1976. En el paro de policías en 1975 mueren 100 policías, y eso termina con el febrerazo, el 5 de febrero de 1975, y el tacnazo, y entre Francisco Morales Bermúdez y crear Tupac Amaru II para como arreglar el plan Inca, pero no lo logra. Entonces crea la Constitución de 1979 para volver a la democracia, y se designan votaciones para 1980. Gracias. Economía durante el gobierno.
El objetivo principal era que su política económica tendría que centrarse en la aplicación de conceptos neoliberales y de libre mercado. ¿Qué quería decir con esto? Que en el libre mercado él quería vender el comercio a otros países extranjeros y pues también tener una gran economía dentro del país de él. Como en un primer periodo no le fue tan bien a Alberto, el cual tuvo un 29% en la economía y tenía que ser superior al 50%, el cual pues tuvo que buscar otras medidas como cambios de diferencias del dólar, tenía que eliminar subsidios, el control de precios. Con el control de precios se refería a que tenía que mejorar un poco como la forma de venta, es decir, como subiéndole un poco más a lo que ellos vendían para así mismo tener una mayor economía. Como en un segundo periodo, con las medidas anteriores le fue un poco mejor, que alzó al 57% en la economía, y pues a partir de allí propuso otras nuevas estrategias, que se propuso una política neoliberal, sistema de pensiones, y él produjo una expansión económica para sí mismo tener una buena economía en Perú. Pero posteriormente, a partir de un año, estas ideas no fueron tan buenas, el cual tuvo que tener un retorno de la inversión económica que tuvo a otros países, tuvieron que regresar la mercancía a Perú, e incrementó la actividad informal, como el contrabando, un corte de drogas, aumentó también el desempleo, el empleo a un 48%, y pues posteriormente viene el plan Brandy, que es el que ayuda a países que caen en economía y caen como en esa economía que nada no tienen recuperación. Entonces, este plan Brandy los ayuda a Perú a que no caiga a esa economía total. Y finalmente tenemos un video que dura 6 minutos, que es a continuación un poco más de la vida y un contexto. El mismo día que cumplió 52 años, inició su polémico gobierno de una década en Perú. Era el mejor regalo para Alberto Kenya Fujimori Inomoto, ingeniero agrónomo con posgrado en física y matemáticas, el primero de su curso, el primero de su clase, perfeccionado en Francia y en Milwaukee, que fue decano y llegó a ser rector de la universidad donde estudió, al mismo al que acusan de haber hecho una fortuna espuria de $600 millones durante su permanencia en el poder, al que lo felicitan por haber pacificado al Perú y derrotado el extremismo, encarcelado al fundador del Sendero Luminoso y dado muerte al líder del movimiento Tupac Amaru, al autor intelectual de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, el que irrumpió como un fugitivo en la noche sin que nadie lo vislumbrara en la escena política peruana, aupado por sectores marginales, pequeños empresarios y hasta grupos de evangélicos, el que para muchos analistas nacionales representó el mejor momento de las relaciones entre Chile y Perú que podamos haber tenido con un presidente peruano. Apenas son 5 semanas de campaña publicitaria y realmente ha sido extraordinario el ascenso. Fue así como con Cambio 90 y en tiempo récord obtuvo un 57% de los votos. Un aparecido en la política derrotaba a la mayor figura literaria del Perú, el escritor Mario Vargas Llosa. Antes que solución concreta a los problemas concretos del pueblo. A menos de 2 años de asumir, Fujimori había perdido buena parte de los apoyos del Cambio 90. Cada vez más enfrascado en disputas con los congresistas, decidió disolver la sede del Poder Legislativo sorpresivamente un día domingo. Además de eso, suspendió la actividad del Poder Judicial. Era un autogolpe que apoyaban entusiastas las Fuerzas Armadas peruanas y, según se decía entonces, más de un 80% de la población. Era un parlamento profundamente desprestigiado y dividido, que había elevado groseramente su presupuesto, haciendo oídos sordos a la demanda de austeridad. Tuve que llegar a esto, dijo Fujimori, por la irresponsabilidad, la desidia y la holgazanería de estos mal llamados padres de la patria. Comenzó un gobierno de reorganización nacional y pronto dictaría una nueva constitución. He constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción. ¿Sí?
Sigue bajando. Sí, empieza a desaparecer. Sobra decir que Fujimori se las arregló para ser reelecto. Vivía su segundo mandato, faltaba una semana para la Navidad del 96, cuando 14 miembros del movimiento Tupac Amaru irrumpieron en la embajada de Japón en Lima, tomando como rehenes a 800 asistentes al cóctel, entre ellos la propia madre de Fujimori, con el mismo nombre de un sitio arqueológico a 500 kilómetros al noroeste de Lima. Comenzó a fraguarse la Operación Chavín de Huántar, un logro que llevaría al presidente peruano al momento más estelar de su carrera. 38 minutos después de iniciado el ataque, la Operación Chavín de Huántar había terminado, con menos bajas de las previstas. Los 14 emerretistas habían muerto y 71 de los 72 rehenes salían con vida. El éxito de la operación significaba además uno de los mayores golpes políticos de Fujimori. Oye, los 72, los 72. Si no, yo no aceptaba. La estrategia estaba tan milimétricamente concebida que estaba completamente seguro que esto se podía conseguir. Terminaba así una historia de terror que mantuvo como rehenes no solo a los que estaban al interior de la residencia, sino también a todo el pueblo peruano que deseaba que esta historia de horror y suspenso terminara de una vez. Vivo aquí en estas instalaciones las 24 horas del día. El Rasputín de la corte fujimorista no tardó en demostrarse como la peor sombra de su gobierno, a cargo del Servicio Nacional de Inteligencia, Vladimiro Montesinos Torres, el que se grababa corrompiendo, coimeando, extorsionando a opositores. No tardó en caer en la misma maraña de corrupción, asesinatos selectivos y hasta narcotráfico. Aprovechando una cumbre de la PEC en Brunei, cuando había conseguido ya su tercer periodo presidencial el año 2000, Fujimori denunció irse. No llegaría a la segunda cumbre en Panamá, se quedaba en Japón y mandaba su renuncia por fax. Pero la pregunta que seguía sin respuesta era cómo, si Fujimori cargaba con una orden de captura internacional, investigaciones lo dejó entrar a Chile. 5 años oculto en la tierra de sus antepasados, a pesar de que la justicia peruana quería extraditarlo, estuvo Alberto Fujimori hasta que decidió aterrizar en Santiago de Chile. Cuando el funcionario le pegó, por así decirlo, el timbrazo al pasaporte, porque eso es lo que se hace exactamente, sabía de quién se trataba. Yo lo supe a las 4:30 de la tarde cuando me llamó el embajador de Perú en Chile, José Antonio Mayer, para informarme que tenía información de que estaría en Chile. Ojalá que no llegue Osama Bin Laden en un momento determinado, porque, por cierto, a lo mejor también puede entrar a Chile. Lo que yo dije es que Investigaciones tenía que explicar lo que había sucedido. Quedé satisfecha con la explicación de lo que pasó una vez que Fujimori entró. Todavía no entiendo por qué entró. Michelle Bachelet primero dice que Investigaciones actuó mal y después reconoce que no tenía todos los antecedentes y afirma que actuó bien. Y el gobierno hace justo lo contrario. Primero dice que actuó bien, respetando la ley chilena, y ahora inicia los sumarios. Desde entonces la historia del chino, como le dicen allá, que sacudió a la política peruana, es conocida. 1 año y 10 meses después de estar detenido en Chile, fue extraditado a su patria, donde ha vivido entre la cárcel, los tribunales, las clínicas, las peticiones de indulto y las razones humanitarias. Por cierto, también el juego político peruano, la transaca y el claroscuro en la vida y el legado de un hombre que divide a su sociedad entre quienes lo consideran un pacificador nacional, un héroe que venció al terrorismo o un terrorista de Estado que vulneró los derechos y además se enriqueció en el poder. Fujimori, a punto de cumplir los 80 años, sigue siendo noticia central en el Perú. Listo, chicos, muchas gracias. Vamos entonces con Juan Jerónimo Guevara. Juan Jerónimo Guevara, según el trabajo de tus compañeros, la exposición, la pertinencia del tema, el manejo del tema, ¿cuál sería la coevaluación que le darías de 1 a 5 a estos compañeros? Yo les daría 4 o 5. 4, 5. 4, 5. Muy bien, según el trabajo individual hecho por cada uno de los integrantes del grupo en la autoevaluación, Juan Sebastián Buitrago, ¿cuál sería la nota de 1 a 5 en el aporte de trabajo individual hacia el grupo? 4-3. Listo. A Mosquera Barahona Julián. 4-2. A Carlos Prieto. 4-1.
y David Santiago Ramírez Oche. 4-2. Listo, compañeros, ya pueden entonces revisar sus notas de la evaluación. A continuación, entonces, vamos con el grupo de Amado Clavijo María Fernanda. ¿Listo? Profe, pero yo digo que es mejor cómo cerrar esta sesión, ¿no? No, aprovechemos los 4 minuticos que nos quedan. ¿Te toca a ti, Esteban? No, señor. Ok. Pensé que también eras grupo de parte del grupo de Mafe Amado. No, pues aprovechemos estos 3 minutos y 30 que ellos empiecen y continuamos igual. Ustedes saben, porfa, para que todos estemos allí en la siguiente sesión. Hoy voy a tal vez a extenderme un poco en la medida que vamos a darle hasta la hora de, no sé, hasta qué horas va esta UTP, otra clase, o sea, otros 40 minutos del Zoom y terminamos. ¿Listo? Entonces comienzan, chicos. Listo, cámaras encendidas de las personas que van a exponer para que los podamos visualizar. A nuestro grupo nos correspondió la dictadura bolivariana de Hugo Banzer. Pues, vamos a explicar quién fue Hugo Banzer y la represión social, política, económica y social que hubo. Sí. Bueno, yo voy a hablar sobre Hugo Banzer. Hugo Banzer Suárez nació en Concepción de 1921 y murió en Santa Cruz del 2002. Él fue militar y político boliviano, que fue presidente de la República en 2 ocasiones, en el año 1971 y en el 78. Tras un golpe de Estado y entre 1977 y 2001, después de vencer de los comicios presidenciales, fue el primer dictador militar del continente que tras abandonar el poder recuperó la presidencia del país por la vía democrática. Datos de interés es que es procedente de una familia de origen alemán y que Hugo Banzer estudió en el Colegio Militar del Ejército y en el Colegio Militar de Argentina, del que ingresó en 1957 con el grado de subteniente. Fue profesor militar con el grado de coronel, ocupó entre otros cargos de la jefatura del Estado Mayor durante el gobierno del general René Barrientos, asumió su primera responsabilidad política como titular del Ministerio de Educación y Cultura desde 1964 hasta 1966. Paula. Su trayectoria militar se adhiere a alto mando militar que obliga a Obando a renunciar el 5 de octubre de 1970. El presidente Juan José Torres González los destituye como director de la Academia Militar en enero de 1971, acusado de conspirar contra el régimen después de que el 11 de enero asentara al frente de sus cadetes